Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. El tema que hoy les traigo es un tema que tiene que ver con la identidad. Y creo que Dios busca personas que estén dispuestas a romper ciertos paradigmas mentales o creencias incorrectas para recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces o muchas personas o muchos fuimos en algún momento víctimas o presos de pensamientos incorrectos. Y esos pensamientos llevaron a emociones incorrectas y esas emociones incorrectas llevaron a comportamientos incorrectos. Cuando vos ves a una persona que toma malas decisiones, yo le preguntaría a esa persona cómo piensa, porque todo empieza en un pensamiento. Y la identidad es, según la psicología, es lo que la infancia que tuviste, el caudal de pensamientos que una persona tiene, el contexto en donde vos te criaste. La identidad se conforma por un montón de parámetros mentales que hacen a quien una persona hoy se cree que es. Y me pasa mucho en las consultas psicológicas cuando llegan pacientes que me dicen yo soy un inútil o yo no sé lo que quiero con mi vida o nunca voy a animarme a ese desafío porque simplemente sé que no voy a poder. Y empiezan en un bucle de apatía, de tristeza, de angustia, de desesperanza, de no saber para qué estoy en esta tierra o de no saber para dónde tengo que ir porque no sé en sí quién soy. Y la gente, hay dos preguntas que constantemente se hacen. Una es ¿quién soy? Y otra es ¿para qué vivo? Y esas dos preguntas que están en cada ser humano a veces no son respondidas de forma correcta. Y si vos llegaste a este lugar y estás escuchando esto, a mí me gustaría poder conversar con vos y contarte qué es la identidad, pero no según el anteojo o el lente que vos hasta hoy usaste, sino con un lente nuevo que la palabra nos va a compartir. Voy a abrir esto porque yo puedo seguir y voy a abrir acá para poder no irme, y si me voy o si hablo muy rápido, ustedes hacen una seña y yo automáticamente vuelvo. Porque si no, me gusta conversar y puedo irme. Hay una naturaleza en el ser humano de tender a pensar quiénes somos según lo que poseemos o según lo que hemos adquirido o según lo que otro ha dicho de nosotros. No sé si les pasó muchas veces, uno cuando responde a la pregunta ¿quién sos? La respuesta puede ser, muchos años en mí la respuesta fue soy la hija del pastor, soy la esposa de Marcos, y siempre era definida mi identidad según por quién o por qué había alguien hecho en mí, o soy psicóloga y quizás entiendo y digo, esa no es mi verdadera identidad, esos son atributos o situaciones que la vida me presentó, pero no es quién soy yo realmente. Por eso hay una persona en la Biblia que a mí me gusta mucho, hay un joven, cuando yo pensé en la identidad y en qué identidad tenemos como personas, es Gedeón. Cuando Gedeón era un hombre que estaba siendo quizás aturdido por pensamientos y preso de ideales incorrectos. Y la identidad tiene que ver con eso. Hay un autor, hubo un padre de la psicología que él dijo que la identidad de un niño se forma según la mirada de un otro. Y este otro con mayúscula, él decía que este otro que vendría a ser sus padres, sus figuras de autoridad o su ambiente determinaba la identidad de las personas. Por eso si vos tuviste un ambiente difícil o un ambiente disfuncional, tu identidad iba a estar marcada por ese ambiente y no había nada que hacer. Si un niño de hasta 5 años se gestó en un ambiente complicado, su identidad estaba marcada por ese ambiente. Pero yo comprendí con el tiempo y gracias al Señor que uno puede ser producido por un pasado, pero uno es productor de su futuro. Y cuando Cristo atraviesa la vida de una persona, no importa el pasado que hayamos tenido, podemos determinar cuál es nuestro destino. Entonces es importante que nosotros digamos y nos hagamos responsables de lo que hoy decidamos. Ya no podemos echarle más la culpa a nuestro pasado. Ya no podemos echarle más la culpa a esa madre o a ese padre que te lastimó. Ya no podemos echarle más la culpa al ambiente donde naciste. Llega un momento que uno tiene que ser el que decide qué hace a partir de ahora. Por eso
Si viniste hasta acá, no estés pensando, uy, esta charla, porque muchos están pensando, uy, si estaría mi hijo, si estaría mi esposo, esta charla es para... No, 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 no. Si estás acá es porque esta charla o esta conversación es para vos. Y yo quiero que hoy se vayan con una identidad mudada, con un intercambio de las creencias negativas que trajeron, que se vayan con la identidad correcta. Vamos a leer en Jueces 6. Yo los invito después a que ustedes lean hoy, si pueden, Jueces 6, 7 y 8. Es un libro hermoso y justo ahí habla sobre este personaje que a mí me gusta mucho porque me identifiqué mucho con él. Y dice en Jueces 6, 11 y 12, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Para ponerlos en contexto, venían de una gran victoria con una jueza en el capítulo anterior, donde el pueblo había adquirido 40 años de paz. Pero otra vez el pueblo volvía a hacer lo que desagradaba a Dios. Otra vez Israel volvía a alejarse de Dios. Estaban bien un tiempo, pasaba algo y volvían otra vez a hacer lo que al Señor no le agradaba. Por eso volvían otra vez a ser esclavos de diferentes pueblos que los aturdían. Pero esta oportunidad, cuando sucede este episodio puntual, estaban siendo amedrentados y perseguidos por un pueblo muy grande. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel se sentía tan esclavo, tan oprimido, que no podían ni siquiera salir al aire libre. Se habían construido cuevas y montañas en donde permanecer por miedo. Dice textual la Biblia, después léanlo, que no había nada con vida en Israel. Cuando el pueblo de Israel salía a sembrar un arbolito, venían los madianitas y rompían todo y le sacaban todo. Le arrancaban todo lo que ellos podían construir. Entonces no podían estar al aire libre, no podían disfrutar, porque estaban siendo gobernados mentalmente y físicamente por otros pueblos. Pero dice la Biblia que el pueblo se dio cuenta de esto y clamó a Dios. Y ahí, cuando uno clama aún de la más oscuridad, siempre aparece Dios. Siempre Dios da oportunidad a este pueblo, aún sabiendo que lo iban a volver a fallar. Y cuando dice la Biblia que Gedeón estaba separando el trigo, acomodando el trigo, que es un proceso mediante, hay como algo con plumero, porque lo busqué en una foto y está el trigo, la semilla, y hay que romper el cascarón y separar el trigo. Y cuando esto se hace, el proceso natural de esta separación se hace al aire libre, porque el viento es parte del proceso de que esto suceda. Pero dice la Biblia que Gedeón estaba haciendo esta tarea dentro de un lagar. Un lagar es un lugar muy chiquito donde hay uvas y las personas pisan y se hace el vino. Es un lugar que requiere una temperatura específica y una oscuridad y está dentro de un lugar chiquito. Él estaba haciendo una actividad que requería de viento por miedo en un lugar interno, encerrado, con miedo. Pero cuando él estaba en ese lugar, ¿quién no estuvo alguna vez escondido, con miedo de enfrentar un desafío, en medio de un proceso de enfermedad y estamos encerrados como Gedeón, escondidos con miedo? Pero en esa situación es cuando se aparece el Señor y le dice, ¿cómo le dice? Valiente guerrero. Valiente guerrero. Aún en el momento en cómo estaba Gedeón. Nosotros si lo hubiéramos visto, lo último que hubiéramos pensado de él era que era un valiente guerrero, porque estaba escondido haciendo algo que debería hacerse al aire libre. Y esto me hace acordar, es como que yo le diga a un paciente que viene a mi consultorio en un brote agudo de ataque de pánico, donde siente que va a morir, no sé quién experimentó alguna vez ataque de pánico, la sensación de sentir que morís, la sensación de sentir que te falta el aire, las palpitaciones, los pensamientos, y que venga esta persona y yo le diga, mujer llena de paz y serenidad, pasá. Yo creo que la persona pensaría que me estoy burlando de ella, la persona pensaría, esta chica está loca. Sin embargo, Dios lo llama
por el diseño original que Gedeón tenía. Dios no mira la situación que estamos viviendo, Él dibujó sobre vos una historia y Él se queda con ese paisaje. Entonces no importa la situación que estemos viviendo hoy, importa la identidad que Cristo nos dio cuando nacimos. Ahora, ¿qué pasa? Que Gedeón ni nadie en su tierra lo veía de esa forma. ¿Por qué nadie lo veía con el diseño original? ¿Por qué Gedeón se veía a sí mismo como insignificante de la familia más pobre de Manasés, de la tribu más chiquitita, más débil? Y él dice, yo soy la persona más insignificante de toda la tribu y mi familia es la más pobre de todo el clan. Él se veía según la circunstancia. Y acá es cuando yo pienso, ¿por qué Dios lo ve distinto? Y es porque a veces nosotros usamos un lente incorrecto. Y cuando uno usa un lente incorrecto, hace que vos veas la vida con ese lente incorrecto. Y que vos midas las situaciones o que vos midas lo que vas viviendo con ese anteojo que está manchado. Y lo que yo quiero es que vos dejes ese anteojo y te coloques hoy el anteojo correcto. De hoy a mañana y el resto de tu vida va a depender de vos cuál es la identidad que tengas. Ahora, es importante esto. Muchas veces alguien nos coloca un anteojo. Muchas veces la infancia que tuvimos, los sobresaltos de la vida, nos colocan un anteojo. Y puede que no ocurra en la infancia. Hay mujeres, hay hombres que se cambian el anteojo a raíz de un fracaso sentimental. Hay mujeres o hay hombres que a raíz de un fracaso económico se ponen el anteojo de fracasado, de inútil. Ya no servís para nada, no vas a conseguir nada nuevo. Yo mucho tiempo en mi vida usé un anteojo incorrecto. Y acá voy a hacer un poco de terapia. Vamos a hacer terapia juntos. Vamos a hacer como una sesión grupal. Yo antes era Jonathan David. En mi infancia yo era Jonathan David. Y de repente cuando yo crecí, yo soy la cuarta hija de una familia hermosa, pastoral. Mis padres tenían 2 hijos, una mujer y un varón y otra hija. Y cuando mi madre se embaraza de mí, sin quererlo, porque ella me dice que tenía puesto un DIU, un dispositivo intrauterino, y me dice hasta el día de hoy, vos tenés la fuerza hasta para romper un DIU, porque no me esperaban. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas mujeres hay? Y una cosa es no ser esperada y otra cosa es no ser amada. Yo fui muy amada, pero cuando mi madre se entera que está embarazada de mí, entre que no era un regalito deseado o esperado en ese momento, siguen con el embarazo y cuando me hacen una ecografía encuentran un miembro masculino. Yo les prometo que no pasó nada, quedó ahí. Y me llamaron Jonathan David. Y durante los 9 meses de embarazo yo era Johnny. Qué bueno, Johnny, que va a compartir cuarto con su hermano varón, el único hermano varón. Y yo durante 10 años de mi infancia dormí con mi hermano varón. Yo fui muy feliz, pero generé una identidad quizás truncada, una autoestima que estaba trastocada por lo que otro esperaba de mí. No esperaban una mujer, esperaban un varón. Y quizás mis padres nunca me hicieron sentir esto, pero la mente es tan astuta y el diablo es tan astuto que va a sembrarte un pensamiento que va a llevarte a un hecho real, pero que quizás la otra persona ni se enteró. Pero en uno genera mirá, entre que no fuiste deseada, entre que no fuiste esperada, eras un otro proyecto y sin embargo sos una nena. Entonces cuando yo crecí con esta identidad y este lente incorrecto, tuve que encontrarme con Jesús para que Él me revele cuál era mi verdadera identidad. Y hoy lo que yo quiero que vos te lleves es estrategias para lograr una verdadera identidad. Ya no es por ósmosis y no es por quizás revelación, sino es con pasos firmes que vos tenés que dar para creerte la identidad que Dios te dio. Pero antes de decirte cuáles son las 4 estrategias, quiero decirte cuál es tu identidad. Porque si yo te sigo preguntando quién sos, quizás tu respuesta siga siendo, soy ama de casa, soy empresario, soy la mamá de 4 hijos, soy la esposa de... Pero eso no es lo que realmente sos, eso es lo que vos alcanzaste, lo que vos conseguiste o lo que te tocó. Quizás cuando uno entiende quién es en el Señor, y yo se lo pregunté al Señor y decía, ¿quién soy en vos? ¿Cuál es mi identidad? Me llevó a muchos versículos de la Biblia, que después si quieren yo se los comparto y los paso, no tenemos mucho tiempo para poder expresarlos ahora, pero soy amada porque dice que en Jeremías, con amor eterno me amó y me prolongó misericordia. Soy hija
porque dice en un versículo que a mí me encanta en Romanos, solamente les voy a decir y después continuamos, dice la Biblia que el Espíritu con mayúscula, el Espíritu, que se refiere cuando habla la Biblia con mayúscula al Espíritu Santo, el Espíritu le dice a mi espíritu con minúscula que somos hijos de Dios, que soy hija de Dios. Entonces mi identidad está marcada por quién yo soy en Dios. Soy hija, soy perdonada, soy amada, soy templo del Espíritu Santo. Y vos tenés que repetir estas palabras: soy amada, soy amado, soy bendecido, soy luz en donde voy, soy templo, en mí habita el Espíritu. ¿Por qué entre tanto Dios eligió habitar en mí? ¿Por qué no elige habitar en algo más lindo que en esto? Y Él eligió habitar en mí. Eso a mí me da identidad. Eso a mí me da propósito. Soy más que vencedor. Cuando tengo una situación difícil, Dios tuerce todo a mi favor. Entonces es necesario que yo tengo escrito en mi oficina donde trabajo y en mi heladera mi identidad. Y le digo a mis hijos: ustedes son hijos, ustedes son consagrados, ustedes son amados. Y no importa el ambiente que uno le pueda dar, porque quizás tuviste un buen ambiente, pero te sentís de una forma débil o de una forma insignificante. Y ahora quiero irte a las 4 herramientas. La primera herramienta tiene que ver con identificar lo que te dañó. Primero tenemos que saber qué es lo que nos dañó. ¿Dónde dejaste el lente? ¿Dónde intercambiaste tu lente? Cuando alguien viene a consultorio y me dice: yo soy un inútil, le digo: ¿quién te dijo que vos sos un inútil? ¿Cómo quién me dijo? ¿Quién te lo dijo? Yo soy. Una cosa es cómo vos te sentís y otra cosa es lo que sos realmente. Y cuando indagamos en la infancia, quizás hubo palabras o hubo hechos que lo hicieron sentir de ese modo. Es importante que vos vuelvas por única vez y ya no más al origen en donde vos te pusiste un anteojo incorrecto. Ya no para quedarte ahí y para justificar la infancia que tuviste y para echarle la culpa a otros de lo que a vos te pasa, sino para empezar a caminar con una base firme. Lo primero que Dios le pide a Gedeón, léanlo después, es: anda a tu tierra, a tu familia, a la casa de tu padre y derribá el altar que él tiene para Baal. El padre Joás era un padre que, si bien adoraban a Dios, tenían altares. Y lo primero que le pide es que vaya a su casa, a su familia, a su origen. ¿Dónde cambiaste tu lente? Si Dios te dio un lente hermoso y una imagen hermosa, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿en qué momento en tu vida intercambiaste el lente? ¿En qué momento te truncó una decisión, una palabra, una persona que determinó quién vos fuiste después de ese hecho? Cuando descubrimos el origen, cuando descubrimos el dónde ocurrió, podemos a partir de ahí accionar. Número 2, es necesario que aprendas a gobernar tus pensamientos. Dice la Biblia, un versículo, uno de mis favoritos, en Proverbios 23:7. Tal es su pensamiento en su corazón, así es él. Si vos querés ver una persona cómo piensa, mirala cómo actúa. Porque cómo actúe va a ser lo que esa persona tenga en su mente. ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes que vienen a tu vida? Y es imposible dejar de pensar. Es imposible de repente pensar todo lindo. Yo hasta venir acá, pregúntenle a mi familia, hace 5 días que no como. Estaba muy nerviosa pensando que lo iba a hacer mal, pensando que no iba a dar a la talla o pensando que la expectativa que iban a tener sobre mí iba a ser demasiado alta, porque camino de vida para mí es muy alto. Entonces, yo cuando pensaba en esto, el pensamiento venía a mi mente, pero yo me autogobierno el pensamiento y digo: no soy yo. Yo soy la nube y el Señor tiene que regar a través de mí. Mientras yo tenga un corazón dispuesto y una mente despejada, el Señor hace lo que quiere a través de mí. Cuando uno gobierna sus pensamientos, hace que las cosas sean distintas, hace que tomes decisiones en perspectiva. ¿Quién no le ha pasado cuando un hijo se enferma venir el peor pensamiento? Cáncer, la palabra. Me acuerdo, mi hijo tenía problemas de reflujo y googleé. A mis 24 años, cuando fui mamá, googleé reflujo. Lo primero que salió fue cáncer de esófago. Yo ya lo velé, lo había velado. Y después aprendí el gobierno de mis pensamientos. Aprendí que nunca más hay que googlear. Y aprendí el gobierno de mis pensamientos. Al decir: el Señor tiene el control, mis hijos son flechas que el Señor
envía a donde Él quiere. Cuando uno tiene la capacidad de aprender a pensar, todo se calma. Es importante el aprender a pensar. Número 3, rodéate de personas positivas. Rodéate de personas que te eleven. En el capítulo 7 dice que el Señor le dijo a Gedeón, si todavía tenés miedo de ir a pelear, andá y bajá con Fura, tu criado, y él te va a ayudar. Qué lindo tener un Fura al lado. Qué lindo tener un criado, una persona, un amigo de confianza. Una persona que sepa lo que yo estoy viviendo, mis necesidades, mis pensamientos y que esa persona me extienda una mano para ayudar. El Señor le dijo a Gedeón, búscalo a Fura porque él va a traer calma. Porque si aún tenés miedo de pelear, él va a saber qué decirte. Búscate personas alrededor que te inspiren, que te eleven, que en el momento de tormento sean las que te rescaten. Tenés que tener rescatistas, pero también tenés que convertirte en un Fura. No podés toda la vida estar esperando ser rescatado. Es un momento donde vos tenés que ser el que rescata. Y para poder rescatar a otro, tenés que vos estar bien. Porque el que está herido hiere, pero el que está sano, sana. Entonces es muy importante que nos convirtamos en personas Fura. Y lo último, y para terminar, la última estrategia que me ha funcionado desde que nací es: debes desarrollar una fe que trascienda. Una fe que no importe y que no vea la circunstancia, sino que te lleve a donde Dios quiere que llegues. Y recuerdo que cuando en la Biblia leí la historia de Gedeón, hay un momento de un versículo a otro que Gedeón hace un cambio en su mentalidad y de repente de ser un hombre temeroso, hay un versículo puntual que dice, y se levantó Gedeón como guerrero y empezó a decirle al pueblo, sin ver la victoria todavía, empezó a decirle al pueblo, a partir de mañana vamos a atacar y vamos a vencer a este pueblo. Sin él creerlo, él lo declaró. Sin él verlo, él lo declaró. Y el pueblo, al ver la motivación de este hombre, al ver la fe que tenía Gedeón para alcanzar eso que quería alcanzar, se levantó como un solo hombre a pelear contra un pueblo enorme. Después léanse la historia porque es hermoso, pero necesitamos cristianos, necesitamos personas que desarrollen una fe fuerte. Y no te hablo de una fe basada en lo que muchos creen que no conocen al Señor. No, yo tengo fe en las plantitas, me decían una vez. Yo tengo fe y abrazo los árboles porque esa energía me da fe. La fe se siembra en un único Dios. No se siembran las cosas, se siembra en un único Dios verdadero. Y si nosotros logramos, un aplauso al Señor, el Señor nos impulsa a creer en cosas imposibles. Y cuando el Dios pone y siembra esta palabra en nosotros y te dice, hey, confía en mí, confía en mí. Y vos podés identificar en tu vida cuáles son las áreas difíciles o con qué luchás a diario. Dios te impulsa a tener una fe sobrenatural. Y esto me recuerda a una ilustración muy linda que a mí me ayudó mucho. No sé si conocen a un equilibrista francés llamado Blondin. Y este hombre, este equilibrista, era muy famoso en Francia por hacer hazañas muy grandes. Y él pasaba en un hilo haciendo equilibrio. Era el único que en esa época que no usaba arnés. Y pasaba de lugares a lugares, de montañas, hizo las Torres Gemelas, hizo como lugares muy icónicos del mundo. Y llega un momento que este hombre va a atravesar las cataratas del Niágara. Y la gente se reúne y fue como un acontecimiento histórico ahí por el 1800, donde él determinó atravesar 1000 metros de altura por 300. Era una locura lo que este hombre iba a hacer y sin arnés. Y cuando él está la gente reunida y él con un micrófono y ahí hablando con la gente, él motivando, bueno, gracias por venir, voy a pasar por acá, ¿quién cree que lo voy a poder hacer? Sí, Blondie, porque la gente lo seguía, la gente sabía lo que iba a hacer. Y él pasa por toda ese hilo y la gente aplaudía y gritaba y no lo podía creer. Y después vuelve del otro lado y dice, bien, ustedes vieron que yo pasé por estos 300 metros. ¿Cuántos creen que si me pongo un saco con piedras pesadas puedo pasar otra vez?
sí, Blondie, y la gente gritaba y estaba como muy fogosa, creyendo en lo que este hombre iba a hacer. Él se pone el saco, se pone las piedras, camina, silencio, la gente no sabía si se iba a caer, qué iba a suceder, y llega al otro lado. Imagínense la gente gritando, aplaudiendo, diciendo, wow, este hombre sí que sabe, sí que tiene equilibrio. Y el hombre está de este lado y dice, hey, ¿ustedes vieron cómo pasé, fui, vine? ¿Me vieron? ¿Creen en mí? Sí, claro, voy a traer algo más difícil. Voy a traer una carretilla. ¿Cuántos creen que puedo pasar con una carretilla? Obvio, Blondie, le decía a la gente. Si ya pasaste miles de veces, pasá con la carretilla. Él pasa con la carretilla, llega del otro lado, la gente aplaudiendo. Yo me imagino estando ahí, yo estaría como ¡ah! Y de repente llega al otro lado y repite lo mismo. Y dice, ustedes me vieron, yo pasé de punta a punta. ¿Ustedes creen en mí? Sí, gritaba la gente. Ok, ¿quién se anima a venir a la carretilla? No hubo risas en ese lugar, hubo silencio. Hubo silencio. ¿Quién se iba a animar a subirse a esa carretilla? Y de repente un nene de 8 años levanta la mano. Yo. Era su hijo. Era su hijo. Su hijo creía en su papá. Su hijo creía en que su papá podía trasladarlo sin riesgo. Y cuando este nene se sube a la carretilla, Blondie le dice, lo que vamos a vivir ahora es un riesgo enorme. Yo necesito que vos me mires a mí, que vos sientas lo que yo siento, que vos pienses lo que yo pienso, y cuando estemos en el medio y venga el viento, que te haga tener miedo, que te haga tener pánico de que vamos a caernos. Si vos por un segundo dudás, nos caemos los dos. Si vos por un segundo pensás que no puedo, nos caemos los dos. Cuerpo a cuerpo, mente a mente, ojo a ojo. No me dejes de mirar y confía en mí. Pasó del otro lado y llegó a destino de manera correcta. Y yo digo, Jesús es mi Blondie. Y a veces yo no entiendo las cosas que tengo que vivir. A veces uno no entiende las circunstancias que le tocan atravesar. Pero aún cuando viene ese viento, si vos pones tus ojos en Jesús y te dejás llevar por esa carretilla donde el Señor lleva el control, vos respirás tranquilo. Y quizás cerrás los ojos y decís, ¡ay! Ya llego del otro lado. Y llegaste del otro lado y desarrollaste una fe aún más poderosa de la que tenías antes de subirte a esa carretilla. Esta mañana es una mañana... Esta mañana es una mañana en donde Dios quiere intercalar tu lente. Dios quiere sacarte el anteojo que tenés y darte un lente correcto. Darte una identidad correcta. La identidad se forma de creencias y muchas veces estas creencias son negativas y son infundadas. Por eso a partir de esta mañana, si vos dentro de unos días seguís siendo el mismo o la misma, ya depende de vos. Porque vos ya sabés quién sos en el Señor. Hay 10 identidades que yo te dije. Hay 10 características que yo te dije. Sos hijo, sos amada, sos deseada, sos vencedora, sos vencedor, sos luz, sos libre por medio de aquel que te trajo libertad. Cuando vos tomás esta identidad, ya depende de vos qué vas a hacer con el resto de tu vida y qué vas a transmitir a los que están alrededor. Ya no más un anteojo antiguo que te decía lo que vos eras o lo mala persona que sos, sino a partir de hoy me planto en una identidad distinta. Así que gracias por permitirme compartir con ustedes mi testimonio y lo que Dios puso en mi corazón, y me gustaría orar por ustedes. Si quieren cerrar los ojos, si quieren levantar su mano y pedirle a Dios, cámbiame mi lente. Y aún si no me doy cuenta de que tengo una lente incorrecta, ser muy hábiles y receptivos a que Dios te lo muestre. Dios te lo va a mostrar con un amor desmedido. Dios te lo va a mostrar con una claridad desmedida. Pero vos tenés que ser receptivo a decir, yo quiero que quiebres mis creencias, quebrá mis creencias, quebrá los pensamientos que tanto me
invadieron y me definieron hasta hoy. A partir, Dios, de esta mañana, que estas personas puedan descubrir la identidad que vos pensaste en ellos. Señor, ya no más escondidos, ya no más en lagares, ya no más siendo víctimas de lo que otros dijeron de nosotros, sino comprendiendo cuál es tu identidad. Señor, te doy gracias, te pido que vos bendigas a estas personas, que vos llenes, Señor, estas mentes con tu conocimiento, con tu entendimiento y con tu sabiduría. Te amo, Jesús, y te amamos como iglesia, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén, amén. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Débora por la palabra esta mañana? Gracias. No solamente brillante, pero muy aplicable al día a día. Y están tan emocionados. Gracias. Ese ejemplo del equilibrista y Blondin, creo que va a ser lo que me va a acompañar el resto de este 2025. ¿O no? Que yo soy aquel niño en la carretilla de mi padre, confiando en los lugares más precarios. Yo quiero llegar al otro lado y quiero disfrutar de la promesa de Dios para mi vida. Entonces, que pongamos nuestra confianza en Jesús plenamente. Y cada vez que atravesemos una tormenta, un sacudón, un remesón que realmente quiere destruirnos, recordemos, estamos en las manos correctas, quien es Jesús. ¿Sí? Si el día de hoy tú has venido y dices, Taylor, yo no estoy seguro de que estoy en las manos de Jesús. Me encantaría invitarte a que puedas tomar una decisión de poner tu vida y tu fe en Él. Todos sabemos que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque lo vemos en todas partes, en las combis, en los microbuses, tenemos algo colgando, ¿no? del espejo del conductor y lo vemos. Jesús no vino para simplemente ser un emblema, vino para rescatarnos. Él murió en la cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados, salvarnos de nuestra miseria y darnos una nueva vida. Y no nos pide nada de intercambio, no es un trueque, no es un intercambio, más bien lo hizo dándose de sí mismo para que tú y yo podamos recibir lo que no merecemos. Lo único que hay que hacer es recibir. Y te puedo dar un regalo, pero si tú no lo recibes, no es tu regalo hasta que lo recibes. El perdón es exactamente igual. Hay que recibir lo que Él nos da. Me encanta porque hoy día Débora hablaba de identidad. La Biblia dice claramente en 2 Corintios 5:17 que en Cristo Jesús lo viejo es pasado. He aquí ahora eres una nueva criatura. ¿Qué queda en el pasado? La culpa, la vergüenza, causadas por errores y fracasos. Lo que queda atrás es el pecado que nos arrastra por la vida y somos hechos nuevas personas. Eres hijo, eres hija. Me encanta el verso que ella menciona en Romanos 8:16 y 17. El Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos. Y dice, y somos coherederos con Jesús. ¡Wow! Si el día de hoy tú deseas recibir lo que Jesús te da, quiero orar contigo para que lo recibas. ¿Cómo se recibe? Romanos 10:9 dice, si tú crees que Jesús es Señor y confiesas que Él murió para perdonar tus pecados y resucitó para darte nueva vida, si lo crees y lo confiesas, eres perdonado, eres salvo. Hoy quiero dirigirte, guiarte en una oración para que tú puedas, creyendo ya, confesar que Él es tu Salvador. Si nunca lo has hecho, te invito a hacerlo el día de hoy. ¿Sí? Ahora con toda la familia aquí Camino de Vida, vamos a apoyar a aquellas personas tomando esta tremenda decisión. Y yo creo esto, saldremos de aquí diferentes. Amén. Ahora oren conmigo. ¿Sí? Si tú quieres tomar decisión, hazlo de todo corazón y en voz alta conmigo. ¿Listos? Vamos. Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Desde hoy en adelante, eres mi Señor
y mi Salvador. Ya no llevo culpa y ya no cargo vergüenza, porque tú me has perdonado. Desde hoy en adelante, mi identidad está en ti. Soy hijo, soy perdonado y desde hoy en adelante yo te seguiré. Gracias, Jesús, por esta nueva vida. Hoy soy libre en el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.